El equipo de gobierno aprueba en Junta la modificación presupuestaria que contiene varias actuaciones en el municipio. Saludos y bienvenidos. Se aprueba la modificación presupuestaria y se van a llevar a cabo en los próximos meses varias obras para mejorar la población. La información del día se la ampliamos en titulares. El CIAR abre 48 expedientes en el municipio por manipulación de contadores del agua. El historiador local José María Martín investiga la historia de la comarca para la elaboración de su tesis. El equipo de gobierno aprueba en Junta Local una modificación presupuestaria que contiene varias actuaciones que se van a llevar a cabo en los próximos meses y que va a servir para mejorar varias zonas del municipio. Entre ellas destacamos hoy la que se va a efectuar en el cementerio municipal San Gabriel. Se va a mejorar el firme, se va a asfaltar y a día de hoy podemos decir que se va a cumplir con el 100% de la superficie. Se iniciarán las obras una vez pase la festividad de Todos los Santos. Sí, fruto de la modificación presupuestaria que hicimos en el pasado pleno extraordinario, pues acaba del sábado se publicó esa modificación y hoy hemos hecho Junta de Gobierno para aprobar los gastos que teníamos contemplados en ella. Uno de ellos, pues ya estuvimos hablando aquí que podríamos llegar a tener un 80% del cementerio asfaltado, pero como cuando se piden ofertas y demás, pues las empresas intentan coger la obra y se va bajando el precio y la verdad es que casi que podemos llegar a un 100% del asfaltado con esta obra. Sí, bueno, a través del precio que nos ha venido, estábamos trabajando con un precio y finalmente, como te decía, las empresas han bajado, las 3 empresas que han dado los presupuestos pues han bajado considerablemente esos precios y si tenemos suerte y si estamos bien en las mediciones que hemos hecho, podemos llegar a un 100% del asfaltado. Como ya dijimos, no vamos a poderlo ver para esta festividad de los Santos, pero sí en cuanto acabe, porque en cuanto pase este fin de semana queremos ponernos manos a la obra para que antes de que acabe el año quede totalmente finalizada la obra y fiscalizada y con el visto bueno de los técnicos. ¿Habrá una reducción del horario de apertura del cementerio cuando se empiecen a efectuar las obras? Bueno, se va a hacer por parte, habrá cortes parciales, pero tampoco la obra que hay prevista tampoco va a requerir de muchos días. Entonces empezaremos por uno de los lados, por el lado izquierdo, y claro, durante esos 3 o 4 o 5 días que van a estar trabajando de manera ya de lleno en lo que son las calles del cementerio, pues habrá más problemas para acceder, ya te digo, al 50%. Luego cuando terminemos ese 50% empezaremos con el otro 50%, con la otra mitad, pero serán 4 o 5 días y todavía no hemos coordinado con la empresa porque ya te digo, hemos aprobado el gasto hoy. A partir de ahora nos ponemos en marcha con la empresa que ha salido a coordinar esos trabajos y ya os mandaremos una nota de prensa con las incidencias que puedan ocurrir en el horario, como ya te digo, posterior a la festividad y al paso de este fin de semana, pero no queremos demorarnos mucho. En cuanto pase este fin de semana nos vamos a poner manos a la obra con la idea de que antes de que acabe el año, durante el mes de noviembre, principios de diciembre, tengamos aquello finalizado completamente y digno, como dijimos en el último pleno, en el último programa que estuvimos hablando del cementerio. Vamos a dignificar aquello porque ahora mismo la verdad es que con Albero no puede mantener aquello de manera digna. Y cumplir con esa petición que hacían reiteradamente los vecinos, que cuando llegaba la temporada de lluvia pues se hacía casi intransitable el paso por las calles del cementerio. Estamos en plena semana de la festividad de los Santos. ¿Va a sufrir algún cambio el horario del cementerio en esta semana?
Sí, bueno, ya llevamos los fines de semana, el fin de semana este pasado nos ha cerrado el domingo, que habitualmente se cierra. Los domingos y festivos, como sabéis, está cerrado, pero siendo la festividad de los Santos, pues no podría ser otra forma que estuviera abierto, y además en horario ininterrumpido. El horario del cementerio es de 9 a 1 y de 3 a 6. Pues durante el día de los Santos y el día de los difuntos, que es el día posterior, estará abierto ininterrumpidamente desde las 9 hasta las 6 de la tarde. También tendremos abierto el domingo de este fin de semana que viene, el domingo día 3 creo que es, posterior al día de los Santos. Y bueno, ya te digo, el fin de semana anterior, el fin de semana posterior siempre abrimos, y los días claves, que es el día de los Santos y el día de los difuntos, pues en horario ininterrumpido de 9 a 6. El CIAR, el Ciclo Integral Aguas del Retortillo, empresa que se encarga del suministro y abastecimiento de agua en la localidad, abre 48 expedientes en el municipio tras percatarse de la manipulación de los contadores del agua. Ahora se investigan varios casos, ya que algunos de los expedientados admiten que ellos no han manipulado su contador. La verdad es que medio centenar de vecinos del municipio no han denunciado esa circunstancia. El hecho es que el CIAR, que es la empresa pública a la que tenemos cedidas las competencias del agua, el ayuntamiento, ha detectado una manipulación de los contadores en 48 abonados. Lo que sí hay, pues, son 4 o 5 vecinos que denuncian que ellos no han hecho tal manipulación. Hay otros vecinos que reconocen que sí, que se han hecho, han pedido prórroga en lo que es el pago de lo que viene en el reglamento, que hay que pagar cuando se detectan este tipo de manipulaciones. Y bueno, las 48 expedientes continúan abiertos. En estos casos, en estos 4 o 5 casos, pues los vecinos han hecho alegaciones, y sí es verdad que estos vecinos pues han conseguido que varios medios de comunicación se hicieran eco de esas circunstancias, y por eso se ha armado el revuelo. Lo que ha pasado, pues lo que ha pasado es que hay un tutorial en internet de cómo hay que manipular el contador, y para de alguna manera que el contador marque menos de lo que tiene que marcar. Está bastante claro cómo hay que hacer un agujerito en la tapa y dónde hay que hacerlo. Eso paraliza el totalizador del contador, y de alguna manera pues se paga menos, que al final, si te das cuenta, con los servicios que vienen marcados en la factura, el consumo va a variar siempre poco, porque no van a mantener siempre la aguja metida en el agujerito que se hace. Lo están quitando, y al final son 10 o 15 euros lo que le ganas. Pero claro, mucha gente, esto empieza boca a boca a funcionar, y mucha gente, por los momentos que estamos pasando, pues recurre a eso, cuando realmente luego no van a conseguir una gran ventaja. Y sin embargo, cuando la empresa se ha dado cuenta de que, porque está pasando más, en Parada ha pasado, en Marchena ha pasado, y como internet ahora circula tan rápido y la gente, pues ha habido muchos abonados que han intentado hacer ese fraude, y la empresa lo ha detectado. En el caso de estos 4 o 5 vecinos, pues parece que ellos no la han, parece que alguien con mala intención pues ha podido tocarle pero porque los históricos suyos de consumo parece que son iguales. Desde la empresa, según me han contado a mí, lo que se les ha dicho, y yo he mantenido también una reunión de intermediación entre los vecinos y la empresa, la tuvimos el pasado miércoles. De alguna manera, lo que han dicho estos 4 o 5 vecinos, han aportado las pruebas que hacen ver que ellos no han sido los que han hecho esa manipulación. Sobre todo por ese indicativo, ¿no? Porque los históricos de consumo se mantienen, y no hay una bajada en su consumo. Se le ha dicho que
bueno, que hagan, que reflejen en el expediente. Cuando se abre un expediente no es más que un expediente abierto, tú puedes hacer las alegaciones en el tiempo que tienes habilitado para hacerlas, y esas alegaciones pues se responden. Ellos también han interpuesto una denuncia ante la Delegación de Consumo de la Junta de Andalucía, y finalmente será la Delegación de Consumo, porque en estos casos, una vez que se da parte de la Delegación de Consumo, será la Delegación de Consumo la que arbitre cuál de las dos partes lleva razón. Yo le transmití cierta tranquilidad a esos 4 o 5 vecinos, porque tienen, si los datos que ellos aportan son reales, tampoco intenté un poco calmarlos y decirle que bueno, que la verdad sale a flote siempre, y que yo creo que eso, si ellos no lo han hecho, pues quedará en nada. Será de todas maneras Consumo, la Delegación de Consumo de la Junta de Andalucía, la que dictamine al final si esos 4 o 5 casos. Los demás pues tienen los demás casos que se han dado pues tienen un recorrido rutinario del expediente. Muchos han reconocido que sí, que es verdad que lo han hecho, y que quieren el pago que tienen que hacer, pues quieren dividirlo en unos cuantos de meses, a lo cual la empresa le ha dicho que no hay ningún problema, y ya se han sustituido los contadores. Lo que sí es que pide la empresa que no vuelvan a producirse estas historias, porque claro, el contador vale un dinero, se perjudica de alguna manera al servicio y al resto de la población con este tipo de acciones. La Delegación de Turismo continúa con el programa Conoce tu provincia. Si hace algunos días viajaban los aralenses hasta el pueblo de Santiponce, el próximo 5 de noviembre tendrán la oportunidad de viajar a Peñaflor. Ya están en venta las entradas. Bueno, me acaba de informar los empleados de la Delegación de Turismo que ya van 5. Se ha abierto esta mañana el plazo, y ya van 15 vecinos darán apuntados en menos de una hora. Y sí, nos vamos a Peñaflor. El precio, la verdad, es que es bastante económico. El de Santiponce, como tenía entradas a museo y demás, pues estaba en 14 euros. En este caso Peñaflor está en 11 euros, y por 11 euros llevas el almuerzo, la visita con guía a Peñaflor y el autobús. La verdad es que está bastante bien. Se suele hacer un almuerzo bastante bueno, y los vecinos suelen venir muy contentos de estos viajes. De hecho, repiten continuamente, y el boca a boca funciona, y por eso tenemos la demanda. Muchas veces nos vemos con la mala noticia de que no caben toda la demanda, ¿no? Entonces son los primeros. Siempre apuntamos a los que se han quedado fuera para que sean los primeros en el próximo viaje. Con este viaje a Peñaflor terminamos lo que es durante este año los viajes que hemos realizado a través del programa Conoce la Provincia. José María Martín Humanes es historiador local, es aralense, y en estos momentos se encuentra elaborando su tesis doctoral, que lleva por título Poder y Gobierno en Morón de la Frontera a finales del siglo XV e inicios del siglo XVI. Ha sido entrevistado por nuestros compañeros de Radio Morón. Entre otras muchas cuestiones, respondía a la pregunta: ¿se enseña bien historia en los institutos? Largo y tendido sobre historia. Ya saben que hubo una serie de jornadas en donde se habló de la reina del reino de Taifa de Morón. Estamos cumpliendo pues esos 1000 años, 1013-2013. Hablamos de ello largo y tendido con Juan Diego Mata, con Juan José García López. Y hoy queríamos entrevistar a José María Martín Humanes. José María Martín Humanes, que ya está con nosotros. José María, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros. Que un placer. Es de Aral, pero con una alta vinculación con nuestra ciudad, ¿no, José sí, María? sí, claro, cómo no. Él es doctorando del Departamento de Historia Medieval de la universidad. Y hemos querido hablar con él porque, José María, si no me han informado mal, estuviste en una de esas conferencias del Reino de Taifa, ¿no? Sí, ¿Qué te parecieron? En la primera sesión estuve en la conferencia que dio el profesor Rafael Valencia, y bueno, muy ilustrativa sobre todo
todo muy divulgativa, muy interesante, como todas las que plantea el profesor Valencia. Y bueno, es muy interesante en el sentido de que se vayan haciendo este tipo de actividades en Morón, que se retomen, porque hacía algún tiempo que necesitábamos, otra vez darle este empujón al tema cultural aquí en Morón y sobre todo al tema histórico. Y bueno, es muy interesante. No pude asistir a las de Juan Diego, a las de mi querido amigo Juan Diego, tampoco a las de Juan José, pero debieron ser muy interesantes, sobre todo porque el programa estaba muy bien planificado, era una programación muy interesante. Y bueno, ya le digo, la de Rafael Valencia, pues muy amenas, muy interesantes, muy divulgativas y el público a reventar, por cierto. A reventar, efectivamente. Sí. Hubo mucha gente interesada en nuestra historia, ¿no? Sí. La historia siempre ha sido, José María, algo que nos ha interesado mucho, de alguna u otra manera, ¿no? Es algo que siempre nos atrae, ¿no? De una forma muy especial, ¿no? Sí, hombre, es muy interesante, sobre todo porque siempre volver a los orígenes, es realmente conocer la identidad del pasado, pues bueno, es siempre muy interesante y llama mucho la atención a todo el público, tanto las personas que son, por decirlo de alguna forma, están más próximas a este mundo, como los profanos, ¿no? Entonces, es muy interesante para todo el mundo y suelen tener siempre, son una serie de congresitos, una serie de jornadas que suelen tener siempre mucha aceptación en todos los sitios que se celebran. Se celebraron en Araal, que en este caso las coordiné yo hace 2 años, tuvieron también muy buen éxito de asistencia. En Marchena tienen un éxito tremendo desde hace muchísimos años. En Morón también tuvieron muchísimo éxito cuando empezaron a tomar cierto predicamento y cierta periodicidad, o por decirlo de alguna forma, cierta reiteración a lo largo de la década de los 90 aproximadamente. Y sin duda que cuando se organiza un evento de este tipo, Morón siempre responde, como ha respondido siempre. Oye, José María, ¿se enseña bien historia en los institutos? Esto es un gran tema, y ahora que estamos con el tema de la huelga de educación, con la ley Ver, sí. ¿Se enseña bien la historia en los Hombre, institutos, en los colegios? realmente esto es una cuestión que bueno, sería muy largo, ¿no? muy largo de entrar a debatir, ¿no? Pero los profesores yo creo que hacen lo que buenamente pueden con los medios que tienen, ¿no? Obviamente nosotros cuando el nivel de historia, ¿no? que nosotros obviamente nos movemos y la enseñanza secundaria son niveles completamente distintos, pero lo que sí nosotros podemos decir, las personas que estamos terminando la carrera y estamos intentando buscar un horizonte laboral, sí que debemos alzar un poco la voz exigiendo unos niveles mucho más elevados, una competencia mucho más fuerte en el sentido de los requisitos académicos, porque sucede que cuando terminamos nuestra formación tenemos que competir muchas veces en el extranjero y es muy difícil competir a día de hoy con todo lo que son los alumnos que vienen de otros países. Entonces, una de las cuestiones más importantes y uno de los retos fundamentales que tiene nuestro sistema educativo y de enseñanza en las próximas décadas es equilibrar y subir sobre todo los niveles de exigencia muchísimo e intentar equipararnos para poder competir con los alumnos extranjeros. Sí, eso es fundamental, eso es fundamental. José María, estás terminando la carrera, estás con la tesis, con el doctorado, etcétera. ¿En qué estás trabajando? Cuéntanos. Bueno, pues yo estoy haciendo mi tesis con mi maestro, el profesor don Manuel García Fernández, también muy vinculado a Morón desde hace muchísimo tiempo. Trabajo sobre poder y gobierno en Morón de la Frontera a finales del siglo XV, inicios del XVI, coincidiendo con el gobierno del segundo conde de Ureña, 1469-1528. Y bueno, nosotros trabajamos un poco todo lo que son las estructuras de poder, funcionamiento de las élites locales, cómo se organizan, cuáles son sus fundamentos de poder, etcétera, ¿no? Dentro de este tema, que es un tema muy amplio, pues se van, por decirlo de alguna forma, derivando una serie de cuestiones, que una de ellas ha sido el tema del congresito de Cáceres, Ahora te pregunto por él. Efectivamente, y bueno, pues estamos trabajando en esa cuestión, ¿no? En poder y gobierno en Morón de la Frontera, curiosamente también en Morón de la Frontera, a finales del medievo, ¿no? Finales del siglo XV, inicios del XVI. O sea que me dices, José María, en fin, te hablo como neófito en la materia, que Morón tiene su enjundia para estudiarla. Sí, claro. Largo, ¿no? Sí, hombre, claro. Y sobre todo tiene un archivo municipal, y sobre todo para época bajo medieval, que ya lo dijeron el profesor González Jiménez y el profesor García Fernández, uno de los archivos medievales más importantes de toda Andalucía, sin lugar a dudas, y sobre todo, además tiene el tomo de actas capitulares más antiguo de toda Andalucía. Entonces,
Morón de la Frontera a nivel de historia medieval es un referente sin dudas, ¿no? Muchos profesores de los que estaban allí en el Congreso conocían Morón de la Frontera porque todo el que se acerca a la frontera de Granada, todo el que se acerca a la banda morisca, conoce Morón, claro, indudablemente. Sí o sí, ¿no? Claro, y sí o sí, es un referente, es un referente. Desde que se publicaran en el 92 las actas capitulares, el primer tomo de actas capitulares que lo editaron los profesores González Jiménez y García Fernández, Morón de la Frontera es un referente para la frontera, ¿no? Cuéntame, José María, esa comunicación que has hecho en Cáceres este pasado fin de semana, ¿de qué trataba? Algo también relacionado con lo que estás haciendo. Sí, ¿no? sí, bueno, es un tema un poco, por decirlo de alguna forma, paralelo a lo que estoy trabajando. Es una periodicidad un poco anterior, 1402, 1480, y todo esto vino a colación de un congreso internacional, del segundo Congreso Internacional de Jóvenes Medievalistas de la ciudad de Cáceres, que organiza la Universidad de Extremadura. En este caso lo dirigió un compañero llamado Carlos Rodríguez de la Universidad de Extremadura, un futuro medievalista de primer nivel. Y bueno, se trataba un poco, este congreso giraba en torno a la guerra medieval. Y allí se propusieron aportaciones de las más diversas, ¿no? Desde no sé, hablar desde el ethos caraballeresco inclusive, hasta cuestiones puramente locales como el planteamiento mío sobre Morón, cuestiones, no sé, muy diversas, muy interesantes. Incluso se llegaron a trabajar todo lo que es la difusión de la sociedad medieval en los medios de comunicación, cómo, por decirlo de alguna forma, la sociedad medieval llega a la cultura de masas actual a través de series de televisión, como por ejemplo pueden ser la famosa Juego de Tronos y sí, es muy interesante. Pues está muy bien, ¿no? Sí, estuvo muy bien. Lo hizo una compañera de la Universidad de Oviedo, muy interesante. Y la verdad es que bueno, fue un congreso muy particular. Y muy recientemente también en España, Isabel, ¿no? Isabel, claro. Oye, Isabel. ¿Cómo veis los historiadores, la gente que ha estudiado pero que muy bien este asunto, series como Isabel? Porque está creando cierta polémica, ¿no? De que las cosas no son exactamente como cuentan, ¿no? Sí, pero bueno, desde nuestro gremio siempre tenemos que apoyar este tipo de iniciativas, ¿no? Sobre todo porque nos ubican, ¿no? en el mapa de la actualidad y siempre que se planteen este tipo de cuestiones a debate siempre es interesante, sobre todo para nuestro gremio. Más allá después de las licencias de los propios guionistas o más allá de la fidelidad al relato histórico, que bueno, eso queda a un segundo plano porque eso es una cuestión que se trata específicamente dentro de nuestro ámbito. La verdad es que a nosotros eso nos da un poco igual, ¿no? Entramos en disfrutar de la narrativa, de la historia contada y poco más, ¿no? Poco más. Oye, he leído un poquito de esta, no me la he leído entera, pero sí un poquito de la comunicación y te preguntaba antes de entrar en antena, José María, que lo haces de tal manera y bueno, no sé si la palabra sería novelar, pero bueno, lo cuentas de tal manera que uno, bueno, pues oye, va entrando en la historia, ¿no? Va conociendo y va siendo un texto atrayente, ¿no? Esto es importante, ¿no? Sí, claro, es muy importante. Yo creo que uno de los éxitos de esa comunicación ha sido también un poco la presentación, ¿no? Ha sido un congreso muy competitivo. Estos congresos tienen muchísima demanda, ha habido compañeros de la universidades de Brasil, de universidades de Italia, de universidades de Inglaterra. Es decir, son concursos muy competitivos y bueno, siempre que se hace una propuesta tenemos que salir un poco de las líneas generales, ¿no? Y tenemos que entrar un poco dando una cierta singularidad a cada una de ellas. En este sentido, bueno, pues yo planteé esta cuestión tratando de hacer una historia contextualizada, hacer una buena presentación, un buen ejercicio de presentación también, teniendo en cuenta que teníamos muy poco espacio. Tenemos prácticamente apenas son 2-3 folios para hacer una presentación de este tipo. Y bueno, esa presentación que comentas, novelada, así, pues bueno, me servía sobre todo para adentrar al corrector y a la persona que barema en la idiosincrasia de Morón de la Frontera, que era lo que a mí me interesaba en esta cuestión. Oye, ¿no? Es que la novela vale mucho para contar historia. Claro. ¿no? Oye, hay también hay un momento también en esta comunicación donde tú relacionas la metodología que ha sido que sobre ese ciclo de inteligencia que llamas. Dirección, obtención, elaboración, difusión.
Sí. Un poquito así por encima. Bueno, la comunicación en sí trata sobre los servicios de comunicación e inteligencia del Concejo de Morón. Es un título que quizás pueda ser algo rimbombante, pero respondió a una realidad que además es plausible, ¿no? Que es como el Concejo de Morón combatió durante todo el siglo XV todo lo que son las racias benimerines que llegaban desde las zonas de todo lo que es la parte de la serranía sur, ¿no? Desde todo lo que era Ronda, Zahara, Setenil, etcétera, ¿no? Entonces son unos sistemas de avistamiento terrestre, por decirlo de alguna forma, donde el Concejo de Morón contrataba personal civil y personal profesional, es decir, militares profesionales, y que los situaban en determinados puntos geoestratégicos del término municipal para controlar los principales caminos o controlar las principales vías de penetración hacia todo lo que es Morón de la Frontera y su región, ¿no? Desde el punto de vista metodológico, obviamente nos exigen dentro de todos estos congresos dotar de una metodología que articule esa comunicación, ¿no? Yo en este caso lo planteé desde una metodología quizá un poco novedosa y sobre todo para los historiadores un poco extraña, que es el llamado ciclo de inteligencia, que es una metodología que estudian sobre todo militares para estructurar y para un poco difundir cómo funcionan los servicios de comunicación e inteligencia actuales. Y bueno, en base a esa metodología pues he tratado un poco de organizar y retrotraer esa metodología hace 5 siglos para un poco aplicarla y ver los paralelismos y sobre todo las diferencias que existían entre esos sistemas de avistamiento y esos sistemas de control del territorio sobre todo. Dices también que lo que respecta a las fuentes de estudio y demás, lógicamente, como hemos comentado antes, con ese archivo municipal en Morón, y dices también un conjunto de narraciones y crónicas. Sí, claro. ¿Qué es esto exactamente? Claro, sobre todo los anales de Borges Villalón son fundamentales porque hace un trabajo de recopilación de todo lo que son los testimonios medievales muy interesantes, son una fuente ineludible, no solamente para esta comunicación, sino también para mi trabajo de tesis. Y bueno, y muchísimos otros trabajos, crónicas castellanas de la época que bueno, relatan con detalle todo lo que son los acontecimientos fronterizos y que son un referente fundamental sobre todo a la hora de hablar de operatividad en la frontera, ¿no? Todos son los testimonios en cuanto a campañas militares y demás, son fundamentales todo este tipo de fuentes, más allá de las propias fuentes documentales locales que sí se conservan hoy en el archivo municipal de Morón, ¿no? Bueno, pues José María, por cierto, ¿cuándo lees y demás? ¿Cuándo presentas la tesis? Bueno, en principio todavía queda lejos esto. En principio, yo quiero que sea durante este curso. Quiero que sea durante este curso y durante el primer trimestre del año que viene. Pero bueno, hay otros compromisos por ahí que están un poco retrasando el tema, pero la verdad es que sí, más o menos nuestros cálculos son para el primer trimestre o primer semestre del año que viene, como muy, muy tarde. Porque me gusta sentir, elijo Progresivos Varilux. Porque me gusta disfrutar, elijo Progresivos Varilux. Porque no todos los progresivos son iguales. Elijo Varilux. Pregunta en tu óptica por el segundo par de lentes progresivas Varilux de regalo. Porque me gusta visión clara, ven a visitarnos. Estamos en calle Espaderos 1A, Araal. Cadena Dial Europa 99.0. En JJJ e Hijos Materiales de Construcción y Saneamientos hemos ampliado nuestra oferta en azulejos, pavimentos, saneamientos y chimeneas. Ahora también muchos más artículos para su jardín. JJJ e Hijos, antigua carretera Sevilla-Málaga, kilómetro 46500, Araal. Hasta aquí nuestro informativo. Volvemos mañana a las 9:30 aquí a 8 Sur al canal 39 de la TDT. Que sean felices.